iguales. Así es, como cada sábado llegamos a ustedes a través de la magia de Sol FM del grupo RCC Media. Para mí es un placer llegar a ustedes. Jennifer Peguero por aquí. Nuestra querida magistrada Ana Andrea Villacamacho está de vacaciones, pero aquí está una buena representación para acompañarles durante este sábado en su programa Vitamina. Como siempre, recordarle nuestras diferentes frecuencias para sintonizar con nosotros a través de Sol 106.5 para Higüey y Santo Domingo, 92.1 para el Cibao, 94.7 para el Sureste y 88.5 en Samaná. Tenemos una deuda pendiente en Samaná, darnos un viajecito por allá y hacer un programa especial. En las diferentes redes sociales nos encuentran como Trátame Bien Radio, Sol FM, una servidora Jen Peguero 30 y por supuesto, tan pronto termina este programa, pueden buscarlo completito a través de Sol FM en YouTube. Miren, hoy vamos a tener un tema sumamente interesante, como han visto nuestra promoción en las redes sociales, y una invitada de lujo, una gran colaboradora de este espacio y de esta cadena. Hoy vamos a estar hablando sobre la disciplina y la responsabilidad, el rol que tienen los padres en la crianza de los hijos. Y yo quiero iniciar justamente con la siguiente frase. El trabajo más importante que harás en tu vida será dentro de las paredes de tu propia casa. Harold Billy. Y con esta frase recibimos a nuestra invitada de hoy. Recibimos a Julia Muñiz, abogada especialista en Derecho Educativo y Familiar. Julia, bienvenida a Trátame Bien. Bueno, muchísimas gracias, Jennifer. Yo me siento aquí como en mi casa. Gracias por invitarme y bueno, que esperando que la magistrada disfrute de esos días de descanso tan merecidos. Así es. Bueno, Julia, nos van a traer un poquito de café para ponernos más en sintonía, como así, como en comadreo de hogar. Julia, cuando hablamos de la crianza y el rol que tienen los padres, sobre todo en el tema de la disciplina, ¿a qué nos referimos? Mira, lo que pasa es que el proceso de crianza es una labor que yo creo que termina el día que cerramos los ojos. Y lo pudimos ver con nuestros padres. Entonces, por ende, debemos verlo con nuestros hijos. Hay muchas vertientes de la forma de criar, porque algo importante que yo siempre le digo a la gente es que no hay un librito donde diga, bueno, paso 1, paso 2. No, casi en la mayor parte del tiempo lo que tenemos es un círculo basado en un constructo donde tú crías en base a cómo te criaron o se desarrolló ese proceso en tu casa. Y luego a eso tú le vas colocando otros elementos o componentes que van robusteciendo o incluso hasta debilitando ese proceso de crianza. Se habla mucho de la crianza positiva. La crianza positiva, que es el ámbito donde se trata de dar a entender que se cría a través de la verbalización, del conversar, de yo explicarte todo basado en las consecuencias que pueden tener tus acciones. Ahora bien, la crianza positiva trae consigo un reto y es el que tú te vuelves como un CD rayado. Para los que no saben lo que es un CD, porque ya en esta época no se usa, o un casete. ¿Te acuerdas de eso? Un cassette. Yo viví hasta la época de los Betacán y los mini Divi. Bueno, donde tú pausa y vuelves, pausa y vuelves. Y yo me pasa mucho en mi casa. Yo tengo una sola hija y yo a veces digo, pero Dios mío, tú vas a acabar conmigo, porque es que tengo que repetirte todos los días, tienes que cepillarte, tienes que recoger, tienes que hacer esto, y es agotador. Y al ser agotador, en un proceso, en un mundo donde se vive tan rápido y en un mundo donde es tan demandante y donde sobre todo nosotras las mujeres hemos tenido que salir de una manera más aguerrida fuera del hogar a producir para poder traer sustento a la casa, se ha vuelto una especie de arroz con mango. Ciertamente eso que tú dices de que la crianza es agotadora, esa dinámica que tenemos diaria con nuestros hijos. Sin embargo, eso no es una excusa porque muchas veces sentimos que por el mismo nivel de agotamiento que sentimos al estar diariamente repitiéndole lo mismo a un muchacho, que tú sabes que tiene que hacer esto, vamos a crear hábitos. Tú hablabas algo de muy importante, la crianza positiva. Pero ¿cómo separar la crianza positiva a tener comunicación con nuestros hijos? Porque a veces se malusa el término de crianza positiva y creemos que es como que volvernos amigos de los hijos, ¿me entiendes? Y porque yo fui criada de tal manera, ahora yo quiero criar a mi hijo diferente, que nadie se inmiscuya en mi crianza, pero entonces como no tenemos un balance. Bueno, lo que pasa es que el gran desafío es balancearnos.
Balancearse el ser humano se tiene que balancear día tras día. El momento de ese espacio de espiritualidad cada mañana, antes de iniciar la jornada, o ese momento de tú poder encontrar la calma, tienes que dártelo para tú poder encontrar el equilibrio que se logra día tras día en nuestro quehacer. Ahora bien, Jennifer, mira, recientemente nosotros tuvimos un caso que a mí me ha marcado mucho, que fue el asesinato de una niña de 15 años en Asua. ¿Y qué me ha marcado de ese proceso? Las declaraciones de su padre, donde su padre decía que ya él no podía con ella porque eso era calle y que ella se había ido donde la abuela. Entonces, ¿qué sucede? A veces es que no tenemos esos padres no tienen las herramientas, o porque fueron padres muy jóvenes, o porque el mismo nivel socioeducativo, socioeconómico y el constructo social en donde se han desarrollado, hasta ahí es a donde le han permitido llegar. Entonces, es un ámbito extremadamente complejo. Yo digo muchas veces, y no me canso de decir, y doy gracias a Dios poder la oportunidad de vivir en un país democrático que me permite hablar por estos micrófonos, de que una carencia que tenemos como país es que no tenemos el perfil de ciudadano dominicano que queremos construir. Eso es así. Al no tener un perfil, todos los perfiles están correctos. No tenemos un patrón. No hay. Tú no puedes decir, bueno, yo quiero un ciudadano identificado con su bandera, o porque obviamente no lo vas a poder lograr tener todo, o yo quiero un ciudadano comprometido con la higiene de sus calles, o yo quiero un ciudadano que donde quiera que vea su bandera se la eleve, pero no que la eleve diciendo plátano power, Ajá. Porque eso es modernismo y populismo, que no lo critico, pero no es la realidad de un patriotismo. Porque realmente lo que nos identifica no es un plátano. Exacto. Son nuestros símbolos patrios y nuestra fuerza y nuestro valor social. Sin embargo, hay una desnaturalización cuando ambos aspectos se pudieran conjugar para sacarlo mejor. Mira qué buen punto tú has dado, Julia, porque a mí me pasa, me da mucha risa cuando yo veo que cuando los dominicanos están fuera de nuestro país, en el extranjero, utilizan la bandera dominicana, y aquí solamente utilizamos trajes típicos dominicanos. Cuando es el día de la celebración de la independencia también, que todos los niños le invitan a que vayan vestidos con los colores Bueno, lo patrios. usamos por ser un requisito escolar, porque pero si sales el domingo no están vestidos. ¿Me entiendes? Aquí nos hemos internacionalizado con el tema de la vestimenta. Entonces, cuando tú dices, cuando escuchas esa expresión de ya yo no puedo más con ese muchacho, ya yo lo entregué a su abuela, lo entregué a su mamá, que puede menos que tú. Juzgamos a esos niños, juzgamos a esos padres, pero ¿y esa carga que tiene ese familiar que recibe a ese muchacho, que no es su responsabilidad? ¿Dónde la dejamos? Bueno, es que quizás ya hasta ahí no me interesa. Yo llego hasta donde me interesa, que me quité el problema de encima. Porque probablemente a mí también me crió un abuelo o una abuela. Entonces, ahí entran una serie de factores. Pero circunstancias diferentes, Julia. No sé si a ti te pasa, pero hay muchas madres que se fueron del país a trabajar por un mejor porvenir. Se lo dejaron a la abuela se encargaba de esa crianza, pero esa madre también se encargaba de enviar sus remesas y acompañar, ¿me entiendes? Sí, pero lo que tú te refieres es diferente. No, lo que pasa es que te quiero decir que a lo mejor ese vino con ese fragmento y solamente se grabó ese fragmento. Porque a veces se recuerda que solamente tomamos una parte, la parte que de las historias, construimos nuestra propia historia con el fragmento de la historia anterior que me favorece o me conviene. Entonces yo puedo decir, bueno, me crió mi abuela, pero como tal cual tú dices, mis padres fueron a Estados Unidos o a Europa o a cualquier otro lado a trabajar y se encargaban, pero yo solamente me voy a acordar de que me crió una abuela. Y mira, los niños, niñas y adolescentes traen de por sí en su proceso de crianza un nivel de insatisfacción que es normal, porque la tenemos incluso los adultos. Yo digo mucho, bueno, si dejo de trabajar para dedicarle más tiempo en la casa, mi hija va a quejarse porque no está recibiendo una buena educación o no está recibiendo X o Y temas materiales o incluso hasta su alimentación y techo. Pero entonces, si trabajo mucho, la queja es que mamá nunca está en casa. Y al final del camino, lo mejor que yo le puedo aportar es ser una madre desarrollada, que dentro del marco de mis alcances esté feliz. Y entonces yo pueda darle la felicidad a ella dentro de mis posibilidades. Porque otro concepto también errado, Jennifer, que la gente cree que ser feliz es estar riéndose 24/7 sí. Y estar haciendo muchas fotos chulas y cool por las redes sociales y que tú no tienes derecho. Yo escuchaba en estos días a Daniel Javid, que me encanta, que él decía, las personas que yo las veo siempre felices y riéndose les tengo miedo, porque esa no es la verdad.
Eso no es el mundo real. Esa no es la vida real. Entonces, volviendo aquí, ¿qué es lo más importante, señores? Los padres somos responsables de nuestros hijos en el marco jurídico hasta los 18 años de edad. Entonces, el hecho de yo venir y decirle a Jennifer, mira, quédate con Leonor, que es mi hija, porque ya yo no aguanto más, tú eres su abuela, no me va a exonerar a mí de esa cuota de responsabilidad jurídica, ni social tampoco. Y yo tengo que entender que cada paso que ella va a dar es sobre mí que debe de recaer. Ahora, hay una carencia que cae sobre el sistema judicial. Y es que el sistema judicial nuestro no está asumiendo o adjudicándole la cuota de responsabilidad a los padres y solamente está buscando ese tercero que indujo o motivó o generó la acción de agresión. Y ahí es donde entra el reto. Los padres tienen una cuota de responsabilidad y grande. Así es, y como tú hablabas también en términos de institucionalidad, Julia, en nuestro país, ¿cómo realmente se actúa con estos casos que vemos a niños en condición de calle? O también he visto casos muy cercanos de niñas que han denunciado abuso en sus hogares de agresión sexual de parte tanto de las madres que a veces son consumidoras o de unos padres o padrastros violentos, ¿no? Y que eso desarrolla en esa niña o niño una conducta incluso agresiva y que por eso se lanzan a las calles. ¿Cuáles recursos tienen esos niños, esos adolescentes a nivel institucional que les brinde ese apoyo? Mira, hay una situación un poquito compleja. Te voy a explicar por qué. Porque si bien el Estado tiene la responsabilidad, el Estado no, los oídos del Estado es la misma sociedad. Es ese vecino, es esa misma menor, es ese maestro de la escuela, es esa persona que pueda replicar o hacer oír esa voz de ese menor de edad que está siendo víctima, porque a veces decimos, bueno, las instituciones no funcionan. No es tanto que no funcionan, sino que no les ha llegado la información y a la información. Por eso el Código de Niños, Niñas y Adolescentes establece la responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos de denunciar el abuso o la sospecha de abuso de que se pudiese estar cometiendo en contra de un menor de edad. Entonces, esa es la primera situación. Tenemos que romper el constructo de que eso está pasando en la puerta del lado y que no es mi problema. O de que me da miedo, porque si yo denuncio a ese vecino y luego resulta que no pasa nada, ya tengo un enemigo. Entonces, ahí hay una primera situación que hay que trabajar. Otra segunda situación que hay que trabajar también son las localidades o los hogares, hacia dónde lo vamos a ir llevando. La realidad es que debemos ir construyendo más espacios y sobre todo tratar de ir sembrando en nuestra sociedad, tener un rol activo. Yo no sé si tú recuerdas en paz descanse Doña Chucha. ¿Cuántas Doña Chucha han vuelto? No hay. Entonces, Doña Chucha fue una señora que de motus propio le nació en su corazón abrazar a esas niñas que estaban siendo víctimas. Y eso es lo que también hace falta para poder ayudar al Estado. Familias o personas que, obviamente con la debida ayuda de parte del Estado, puedan como tal ser un brazo operador para apoyar a esos menores. Y obviamente, por último, tener un ministerio público y familias más comprometidas con el proceso. ¿Por qué razón? Porque también si el proceso tú lo denuncias y luego no le das el debido seguimiento o lo dejas caer o luego lo retiras, entonces ya hay un problema también. Con esa reflexión nos vamos a la pausa. Al regreso queremos escuchar sus preguntas y sus comentarios sobre este tema que estamos abordando en el día de hoy, sobre la crianza, sobre la disciplina y sobre el rol que deben de asumir los padres en el hogar. Y también, señores, que nos escuchan cada sábado, tenemos unas boletas para ustedes para participar en una charla que se estará ofreciendo el 14 de junio con la doctora Ana Simó, titulada Con el amor no basta. Nos vamos a una pausa, regresamos en breve y escuchamos sus llamadas y comentarios al regreso de la pausa.